días, tardes y noches y nos encontramos una vez más aquí en El Burrito Fronterizo, en su programa favorito, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar y de hablar bien de lo que sucede por México. Tenemos miedo de lo que pasa cuando no hablamos por México y no nos vamos a cansar de decirlo. En un México que encabeza la lista de periodistas muertos, en un México que encabeza los contratos fraudulentos, que encabeza las cúpulas del poder. Ayer hablábamos de los Monreal, una familia intocable por la política mexicana. Porque aquí en nuestro país no valen las leyes, valen los apellidos, vale la sangre. Y eso es algo que no podemos permitir como mexicanos, que no podemos seguir perpetuando, seguir aceptando, seguir condonando. No, los mexicanos vamos a alzar la voz y vamos a decir no, no estamos de acuerdo y no nos vamos a dejar callar, no nos vamos a dejar impactar y no nos vamos a dejar vencer. Eso es algo que el gobierno de Morena tiene que entender. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que nos parece pesado, lamentable y doloroso, porque México, nuestro México querido, ya no solo tiene sangre representado en la bandera, en el rojo, fuerte, apasionado de la sangre de los valientes, no. Hoy México tiene sangre en sus calles, tiene sangre en sus ríos, tiene sangre en sus alcaldías, en sus municipios, tiene sangre en cada parte de sus estados, porque México, nuestro hermoso México, se bañó de la sangre de los valientes que fueron asesinados, de la sangre de aquellos que están olvidados por la justicia, de la sangre de una inseguridad que se perpetúa y se permite en nuestra patria y que ya no vamos a dejar pasar y que no nos vamos a dejar vencer y no nos vamos a dejar derrotar, porque hoy cuando la inseguridad inunda México es cuando más los mexicanos tenemos que demostrar que seguimos siendo valientes, que seguimos siendo fuertes y que seguimos sin dejarnos echar para atrás. Hoy que México pide justicia y seguridad, dos temas de vital importancia, necesarios para el bien común, necesarios para un Estado exitoso, porque en México no tenemos por culpa de Morena. Un país entero que se desmorona en medio de un desamparo absoluto, institucional, donde el ciudadano común paga con su vida y con la tranquilidad de su familia, mientras las cúpulas del narcorrégimen de Morena se dedican a blindarse a sí mismas y a proteger sus propios intereses. Las calles de México se convirtieron en un terreno minado de impunidad, cobro de piso y corrupción sistemática. La ausencia total de un Estado de derecho real, abandonado, alejado al pueblo, a la deriva, sin instituciones de justicia operativas ni corporaciones de seguridad que de verdad estén dispuestas a proteger a las familias inocentes, un narcoestado que abandonó por completo su deber primordial y entregó el destino del país al terror del crimen organizado y las acusaciones arbitrarias sin un debido proceso. Acusaciones falsas que destruyen la vida de un profesor inocente en la Ciudad de México por falta de investigaciones serias por parte de la corrupta autoridad. Un docente de preparatoria, y esta es la noticia que no vamos a dejar pasar, un docente de preparatoria en la capital del país que se quitó la vida tras sufrir extorsiones y difamaciones constantes por parte de una alumna. Las denuncias infundadas de presunto acoso que fueron utilizadas por estudiantes como chantaje sistemático para exigir aprobaciones escolares. El profesor tomó la trágica decisión entonces ante un sistema judicial manipulado, vendido, ignorante, que condena de inmediato al acusado sin otorgar la presunción de inocencia como derecho constitucional. La impunidad de las falsas acusaciones destruye reputaciones y familias enteras por la ausencia de leyes estrictas que castiguen la mentira. La inoperancia y la corrupción de las autoridades capitalinas deja al descubierto que en México no existen garantías ni justicia imparcial para los ciudadanos. Tragedia e impunidad es lo que ronda por las calles, una falta de rigor que desde la autoridad judicial y los falsos señalamientos cobran la vida de un profesor inocente en la capital. Redes de falsos guías de turistas que se encuentran en México, guías que venden mentiras, mujeres que engañan con denuncias falsas, eso es lo que nos encontramos el día de hoy. Chicas de preparatoria que toman la vida como si fuera un juego. Hoy México está indignado, está enojado porque la justicia de las autoridades no llega,
porque hoy las autoridades no escuchan, no investigan, no trabajan. Esto no es demostrar profesionalismo, y sí tiene que ser responsabilidad del Estado, tiene que ser responsabilidad del Estado que no establece los protocolos de actuación necesarios, que no abre las oportunidades, que no abre los espacios para que todas las voces sean escuchadas, para que esos profesores acusados injustamente también sean escuchados y también tengan oportunidad. Hoy se quitó la vida como protesta, protesta de un sistema que lo ignoró, protesta de un sistema que volteó a ver a su género y no a la justicia, un sistema que volteó a ver al acusado y lo llamó culpable sin pruebas y lo llamó culpable sin mayores escándalos, un sistema social y político al que no le interesó la justicia, al que no le interesó la verdad, y eso es algo que en México se está perpetuando, y por eso mexicanos hoy tenemos que despertar y no podemos permitir que las denuncias falsas continúen, y no podemos permitir que el Estado las mantenga, que el Estado las encubra. Si los legisladores de verdad quieren justicia, pues que trabaje Morena, que investigue, que cree, que se haga una ley que prohíba las denuncias falsas y que las sancione de verdad, porque esto es un delito que acaba con vidas, que destruye, que destruye futuros, que destruye oportunidades, sueños, realidades. Hoy las familias se están cayendo a pedazos por estas denuncias, y en redes sociales que se dice que las denuncias falsas son el 1%, con cifras inventadas, con cifras que sacan de internet, con cifras que no aparecen en la realidad porque no las están midiendo. El INEGI ni siquiera mide cuál es la cantidad de denuncias falsas, las fiscalías tampoco. No existe el término denuncia falsa legalmente para llevar un conteo y entender la realidad de una situación que está escalando en el país, y hoy eso ya no se puede dejar pasar, y hoy eso ya no se puede olvidar, y hoy eso México se lo tenemos que reclamar a Morena, se lo tenemos que reclamar a un gobierno que no está trabajando. Redes, en un segundo momento, en una segunda noticia, redes de falsos guías de turistas que secuestran y torturan familias en parques nacionales bajo el amparo de un gobierno morenista. Un padre y sus 2 hijos fueron secuestrados y torturados tras contratar a un falso guía en el estacionamiento de las grutas de Cacahuamilpa. La nueva familia michoacana controla con violencia extrema el corredor turístico Taxto-Pilcaya, ante la pasividad de las fuerzas federales que no, a pesar de que conocen la situación, no hacen nada para impedirla. La administradora del Parque Nacional Cacahuamilpa, su hija y su chofer fueron ejecutados cobardemente por negarse a pagar extorsiones, porque ese es el destino que en México le espera a quienes no ceden ante el crimen organizado, y el gobierno federal que lo sostiene, que los encubre, que los protege, que pareciera no importarle las injusticias y las muertes que están ocasionando por todo nuestro México. El crimen organizado le arrebató a las familias mexicanas los espacios recreativos y las áreas naturales que ahora pareciera que les pertenecen a ellos, porque parece que al gobierno federal no le interesa, no le importa lo que pase, no le interesa lo que le suceda a los mexicanos, porque si mueren o viven, a ellos mientras les sigan dando su dinero y su corrupción, están contentos, inactivos, pasivos, olvidados de un pueblo que les demanda justicia. Un narcogobierno que abandonó por completo a las carreteras y zonas turísticas del país, dejando a los paseantes en manos de los sicarios. México, tú que siempre has sido un país turístico, y hoy que tus turistas no sienten seguridad, hoy que el mismo mexicano no puede ir a comprar tortillas y regresar con vida, y regresar con la seguridad de que tus hijos puedan salir a la calle, al parque. No, eso se perdió México y Morena lo permitió. Y tú, mexicano promedio que estás viendo esto, tú que no dices nada, tú estás siendo cómplice, y tenemos que romper esta barrera de la inacción, esta barrera del silencio, y alzar la voz y demostrarle a Morena que todavía hay mexicanos que luchamos por México. Hoy que tenemos una ley a modo, hoy que la justicia en México aplica solo para la cúpula de Morena y sus cómplices, y castiga al ciudadano común o a adversarios políticos, con un sistema judicial en un país que opera con un doble rasero, que garantiza impunidad absoluta a los narcofuncionarios y aliados de Morena. Mientras los delincuentes vinculados al narcoestado gozan de libertad, el ciudadano trabajador sufre los abusos del aparato opresor, un estado opresor que ataca, que mantiene a los criminales, pero que ataca a sus ciudadanos, pero que ataca y critica a sus opositores, porque eso sí, la guerra política, ahí sí están al pie de la raya, ahí sí están a la punta del cañón, ahí sí se forman en uno mismo, una misma red de corrupción, de maltrato, de abusivez, de abuso del poder, una misma red de tiranía. Las fiscalías están persiguiendo con rigor a un pueblo inocente, y a quien piense distinto, a quien no apoye y aplauda ciegamente,
pero congelan de inmediato cualquier investigación contra la cúpula oficialista y sus cómplices. Porque allá, donde tenemos un Rochamoya acusado de nexos con el narcotráfico, ahí no sucede nada. Las fiscalías se volvieron cómplices del gobierno. Una complicidad dentro de la Cuarta Transformación con el crimen organizado que sepultó definitivamente la impartición de justicia en México. La imparcialidad de los juzgadores ya no existe. La reforma al Poder Judicial fue el comienzo, pero nos están demostrando que de facto las fiscalías también ya se doblaron. El pueblo mexicano vive bajo un régimen arbitrario donde tener derechos o protección depende de la cercanía con el poder político. Hoy hay una justicia vendida al poder, con un Morena que protege a sus corruptos mientras la ciudadanía padece la violencia y la indefensión total. Hoy que vivimos en decadencia de un narcoestado que sofoca a nuestro querido México y condena al pueblo a vivir sin justicia ni seguridad, es indignante ver a docentes quitarse la vida por culpa de un sistema que juzga y que extorsiona sin investigar, y ver a familias enteras ser secuestradas en parajes turísticos porque el gobierno simplemente no le interesa mantener la seguridad, porque le entregó el país a los cárteles, porque le entregó la soberanía a los delincuentes. Morena que destruyó a las instituciones para convertirlas en un escudo protector de sus propios miembros corruptos, sinvergüenzas, descarados. Eso es lo que son esos servidores públicos. Morena que destruyó instituciones reales para traernos una sarta de mentiras en un país donde la ley ya no existe para defender al inocente, solo sirve para proteger a las mafias del poder, esas mismas mafias de las que se quejaba López Obrador y que ahora tienen un solo nombre: Cuarta Transformación. Oficiales, mafias oficiales, que llegan, que torturan, que permiten la muerte en México y se vuelven cómplices de la delincuencia. Una ciudadanía que paga las consecuencias con sangre y luto, con tristeza y muerte. Y eso es algo que México no va a permitir mucho tiempo más. Hoy les pido que sigamos compartiendo estas noticias, que sigamos compartiendo lo que sucede y entendiendo que al gobierno se le exige, no se le aplaude ciegamente. Quédense y veamos el segundo segmento del capítulo del día de hoy, aquí en su programa favorito, La Voz que Incomoda, del Burrito Fronterizo. En este segundo segmento del capítulo del día de hoy, México, México, que no le perteneces a Morena. Te hablo a ti, mi país querido. Te hablo con honestidad y te hablo con la verdad que incomoda a Morena. Por eso nos llamamos La Voz que Incomoda. Por eso aquí en el Burrito Fronterizo hablamos y hablamos fuerte. No porque nos guste el teatro, no porque nos guste el show, no porque sean mentiras. Sí, volteo a ver porque son muchos datos de las de López Obrador, muchos datos de las mentiras de Claudia Sheinbaum, muchos datos de la mentira de Adán Augusto, de Andrea Chávez, Doña Barredora. ¿Cuántos más funcionarios corruptos podemos mencionar en Morena? Muchos. Rochamoya, los Monreal. ¿A cuántos más quieren? ¿A cuántos más quieren exhibir? Porque les aseguro que periodistas luchando, aunque los estén matando, siguen habiendo muchos. Y quienes queramos compartir lo que está sucediendo en México, también somos bastantes, también somos suficientes. Y aunque nos dé miedo, porque a veces da miedo, a veces la voz tiembla, a veces uno ya no sabe qué decir, porque las noticias son tan horripilantes que parecen de película de cinismo, de muerte, de crueldad. Una película que Claudia Sheinbaum piensa que está dirigiendo, pero déjenme decirles que la audiencia no va a ser pasiva y que nos vamos a meter al teatro, a tirarles el teatro. Las mentiras no engañarán a México mucho tiempo más y hoy tenemos que voltear a ver a un México de Morena, un México que piensa que está secuestrado, pero lo vamos a liberar, donde Morena es un epicentro de envenenamiento mundial. El veneno del narcotráfico que ellos permitieron, que ellos acrecentaron, que ellos intentan dominar, pero no se dan cuenta de que ya los está dominando a ellos mismos. El veneno de un narcotráfico que se expande sin freno desde territorio mexicano, destruyendo las vidas de millones de niños, adolescentes y jóvenes en todo el planeta. La complicidad del gobierno federal convirtió al país en una plataforma de impunidad donde los cárteles operan con absoluta libertad y recursos ilimitados, mientras el régimen promueve, apoya, mantiene discursos propagandísticos para ocultar el colapso social. La realidad expone un narcoestado que protege a las mafias mientras el tejido social se rompe a pasos agigantados.
La inacción de las autoridades mexicanas cruzó las fronteras nacionales para transformar al país en una amenaza para la salud pública internacional, condenando a toda una generación al consumo, la violencia desmedida y el abandono total de sus ciudades, de sus pueblos. Un estado que abandonó a su tierra, es un estado que no merece gobernar, es un estado que debe caer, es un estado que se volvió corrupto y que los mexicanos ya no vamos a tolerar. Hoy no tenemos democracia en México. Hoy que Claudia Sheinbaum hace y deshace lo que quiere, que atacan en Morena con cinismo, con burla, con desfachatez, que son unos sinvergüenzas, que los servidores públicos ya no se diferencian de los criminales. Hoy que Estados Unidos investiga a más de 50 servidores públicos en México del gobierno federal dentro de Morena por nexos con el crimen organizado, por nexos con la delincuencia, con nexos con asociaciones terroristas a nivel mundial. Hoy que la situación de inseguridad en México ya no se distingue del gobierno, tenemos que voltear a ver y entender que vivimos en una narcocracia que está convirtiendo a México en el mayor exportador de este veneno llamado delincuencia para la destrucción de la juventud mundial. Una complicidad con el narcorrégimen está permitiendo que el narcotráfico opere a sus anchas y extienda su veneno hacia cada rincón del planeta, porque nos están viendo como la cuna de un narcotráfico triste, destruido, ensangrentado. El gobierno tiene sangre en las manos, esa sangre que cayó por la responsabilidad de ellos, de no haber luchado contra la delincuencia, de no haber intentado permanecer la seguridad, de no haber intentado proteger a los mexicanos. Esa sangre la tiene Morena en las manos. La falta de justicia y la impunidad, promovida desde el poder, destruyen el futuro de la niñez, la adolescencia y la juventud de los mexicanos. La inacción deliberada, predispuesta, aceptada por parte del gobierno, no puede seguir así. Los morenistas consolidan a la nación como la sede principal del crimen organizado a nivel internacional y nos estamos volviendo un epicentro de una epidemia, el epicentro de violencia, de muerte, de sangre, de dolor, de luto. Eso está haciendo México bajo el gobierno de Morena. El avance sin freno del tráfico de drogas evidencia que la prioridad de este desgobierno, de este descontrol mal llamado gobierno, es proteger los intereses de las mafias, esas mismas mafias que juraron destruir y que ahora parecen sus mejores amigos. Ahora los vemos y pareciera que estuvieran frente al espejo, porque son exactamente iguales unos y otros, ya no hay diferencia entre servidor público y delincuente. Una red del narcotráfico que destruye vidas inocentes, mientras los responsables políticos operan como cómplices en un desastre local. La complicidad del régimen de Morena inunda al mundo y destruye el futuro de la juventud a nivel global. Hoy, los jóvenes están siendo reclutados y quienes no aceptan por las buenas, los obligan por las malas. Eso está sucediendo en México. Es una realidad que no se puede evitar ver, es una realidad que no se puede ignorar, es una realidad que no se puede callar, por más que a Morena no le guste, por más que a Morena no lo quiera aceptar. Todo eso está sucediendo en México y no se puede quedar callado, no se puede olvidar y no vamos a olvidar. El informe de la ONU fue claro y confirma que el México de Morena es el proveedor principal de metanfetamina para América del Norte. Nos volvemos primeros en la clase, sí, primeros en delincuencia, en distribución de drogas, primeros en muertes. En eso sí estamos encabezando. Bravo, Morena, nos hiciste líderes en la producción de metanfetamina. ¿Y dónde están las investigaciones? ¿Y dónde está la fiscalía? ¿Y dónde están las autoridades reales? ¿Por qué no están? ¿Por qué se callan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué la presidenta ahí no dice nada en la mañanera? Los cárteles que están aliados con el gobierno han asentado en suelo nacional, abasteciendo a los mercados internacionales ante la permisibilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque no es posible volverse el principal proveedor de metanfetamina en América del Norte, en todo un continente, cuando te das cuenta de que para eso necesitabas una cantidad de producción gigantesca, una cantidad de almacenamiento gigantesca y de recursos materiales y físicos que no se pueden ocultar y que tienen que dejar rastro. El
El crimen organizado puede trabajar bien, el crimen organizado tal vez puede ocultar bien sus cosas, tal vez se puede esconder, pero aquí en México, donde no se persigue, todavía más fácil es, porque tienen una estructura real, práctica, que la ONU está midiendo, que el mundo se está dando cuenta, y no puede ser que nos digan que no saben dónde están, que no saben qué es lo que está sucediendo, que no saben cómo detenerlos. No puede ser que Claudia Sheinbaum diga que no está enterada al respecto, cuando el mundo entero ya vio lo que está sucediendo en México y los datos lo comprueban. México se volvió exportador número 1 de metanfetaminas en todo el continente. Las redes del crimen organizado están expandiendo sus laboratorios clandestinos sin enfrentar operativos reales por parte de las fuerzas federales. Y los estados, si quieren hacer algo, ya quedaron a sus anchas, ya quedaron lavados de manos, porque el gobierno federal simplemente se aleja. Una complicidad de morenistas que facilita un tráfico masivo de sustancias químicas y drogas sintéticas hacia los países vecinos. La inoperancia de un narcoestado que coloca a la nación en el centro de las críticas a los organismos internacionales de fiscalización de estupefacientes. La ONU exhibe el papel de México como la fábrica global de metanfetamina, respaldada por la impunidad del régimen morenista. Una explosión del consumo interno es lo que se viene. La atención por adicción a la metanfetamina en México se multiplicó por 25 veces. El informe mundial de la Organización de las Naciones Unidas lo revela fuerte y claro. Las adicciones a las metanfetaminas en la juventud mexicana se dispararon drásticamente entre 2015 y 2023. El número de personas que buscan tratamiento médico por trastornos de consumo creció exponencialmente de manera alarmante dentro del territorio nacional. Con la cuarta transformación dejó de ser únicamente un punto de tránsito de narcóticos para convertirse en un mercado consumidor devastado por el envenenamiento del crimen organizado que Morena está permitiendo, está amansando y dobla las manos ante ellos, porque pareciera que están atados de manos, porque Claudia Sheinbaum, ¿dónde está la fuerza de la mujer presidenta entonces si no eres capaz de enfrentar la realidad de la delincuencia que vivimos en México? La niñez y la adolescencia se están corrompiendo y están sufriendo los estragos directos a la sobreoferta de drogas baratas distribuidas por grupos criminales en los barrios. El narcoestado dejó a las instituciones de salud pública sin el presupuesto ni la infraestructura necesaria para atender la emergencia de adicciones en el país. El veneno se queda en casa. El consumo de metanfetaminas entre jóvenes mexicanos se disparó 25 veces ante el abandono del narcoestado morenista. Y eso es algo que, aunque Morena intente callar, no vamos a callar los mexicanos, no vamos a ignorar, no vamos a ocultar, porque esto es lo que no quieren que veamos. Estas son las realidades que no quieren que entendamos. Estas son las realidades que nos intentan mentir diariamente en la mañanera, donde sale Claudia Sheinbaum a engañar, a intentar ocultar la verdad a los mexicanos. Pero no somos tontos, no somos crédulos. Los mexicanos estamos despiertos, estamos viendo y no vamos a aceptar este tipo de índices y que se mantengan, porque es alarmante, porque tal vez no podemos cambiar el pasado, pero hoy en el presente podemos ver hacia el futuro y evitar seguir en el mismo sendero. El informe de la Organización de las Naciones Unidas y la realidad diaria de México dejan al descubierto que el país de Morena y la narcopresidenta Claudia Sheinbaum es un centro de envenenamiento por metanfetaminas a nivel mundial. La protección oficial de los cárteles no solo inunda las calles con drogas, sino que está llegando a otros países y ya multiplicó a nivel nacional por 25 veces el consumo interno, destruyendo a la niñez y a la juventud mexicana. Entregar el país a las mafias convirtió a la nación en un laboratorio de muerte donde el régimen se enriquece mientras las familias entierran a sus hijos. Un narcoestado de cuarta, no una cuarta transformación, un estado vendido de cuarta, que es un peligro real para el planeta y está sepultando la salud pública para garantizar la impunidad de sus socios criminales. No se vayan, porque estas no son todas las noticias que tenemos el día de hoy, y aquí en La Voz que Incomoda vamos a hablar y va con la verdad. No todo está perdido en México.
No todos los servidores públicos son mentirosos. No todos los servidores públicos son embusteros como en Morena. No todos salen en la mañanera todos los días a levantarse bien tempranito, sí, pero a mentir, a engañar, a intentar verle la cara de tonto al pueblo. No todos son así. Y ahora vamos a demostrarlo. Vamos a ver que no todo México está perdido. No porque la presidenta mienta, todos mienten. Porque Morena tal vez esté intentando engañar, sepultar la verdad y lamentablemente está sepultando a los periodistas y asesinando a quien se oponga. Pero precisamente son quienes se oponen los que nos demuestren que todavía tenemos un buen futuro para México. Los que nos demuestran que todavía hay una esperanza, que todavía México puede luchar y que todavía México puede salir adelante. Y eso está en los servidores públicos que sí invierten, que sí trabajan, que sí buscan un mejor futuro para México y para la patria. Y eso es algo que aquí en Chihuahua la gobernadora Maru Campos hace y hace muy bien. Maru Campos continúa trabajando para las y los chihuahuenses en favor de su pueblo, de su gente, de la tierra que ama. Y eso nos lo demuestra con acciones, porque no basta solamente con decir que ama a México, no basta solamente con salir todos los días en la mañanera a intentar ver la cara de la gente. No, Maru Campos trabaja y trabaja correctamente y de forma centrada demuestra lo que sucede en México y cómo se puede cambiar. Atrajo una inversión extranjera para generar más empleos en el estado e invirtió realmente en el DIF buscando un mejor desarrollo para las y los niños, entregando aparatos auditivos y lentes por todo el estado, demostrando que entiende que las realidades de Chihuahua son muchas y muy diversas, pero hay que atenderlas todas y cada una, y todas y cada una deben ser bien cuidadas. Mientras desde el narcogobierno federal se castiga la economía y se descuida la salud pública con recortes desalmados, en el estado de Chihuahua las riendas las lleva una autoridad con visión clara del futuro. Frente a una inoperancia federal, decidieron actuar desde el estado de Chihuahua. Frente a una inoperancia del oficialismo central del país, hay una autoridad que aún voltea a ver a México con humanismo, que ahuyenta la corrupción y que busca perpetuar un progreso constante para la gente. Hoy que el gobierno federal ahuyenta a las empresas y abandona el bienestar social, el gobierno chihuahuense sostiene un paso firme y clave para blindar el desarrollo de la población. La estrategia estatal avanza desde dos frentes, que son clave para cambiar vidas de forma real, comprobable, visible. Por un lado, se abren puertas a capitales globales de alto nivel y por el otro, se llevan soluciones de salud directamente hasta donde la gente más lo necesita. En Chihuahua no hay tiempo para discursos vacíos, porque el trabajo diario en la calle y las negociaciones internacionales demuestran que el bienestar de las familias es la máxima prioridad. Y eso es algo que México no va a olvidar. Maru Campos afianza alianzas estratégicas con una gigante aeronáutica Embraer para potenciar la industria dentro de Chihuahua. La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de alto nivel con ejecutivos de la multinacional Embraer para expandir el sistema aeroespacial. Las negociaciones garantizan el fortalecimiento del ecosistema industrial y la llegada de capitales de avanzada tecnología de primer nivel al territorio estatal. La atracción de esta gran firma internacional consolida liderazgo, certeza y seguridad económica, además de traer empleos bien pagados para técnicos e ingenieros formados en universidades locales, una visión ejecutiva de la administración estatal que asegura que se respetará a los mexicanos con la prioridad que tienen en su suelo para ser ellos los que aprovechen estas oportunidades. La atracción de esta gran firma se vuelve entonces punta de lanza y una demostración a todo México de que todavía somos competitivos, de que todavía hay mexicanos competentes y de que todavía hay mexicanos fuertes que luchan por esta tierra. Una confianza de inversionistas extranjeros que demuestra
que el Estado ofrece certeza jurídica y estabilidad frente a un desastre económico federal. Una gestión internacional de primera, organizada por Maru Campos, que amarra acuerdos con Embraer y consolida a Chihuahua como una potencia aeroespacial, algo que no se dice todos los días. Una expansión histórica de la planta GKN Aerospace generará cientos de puestos de trabajo de alta calidad. Un segundo logro de Maru Campos que parece que está trabajando con todo su esfuerzo en pro de México, en pro de Chihuahua. La empresa global GKN Aerospace anunció oficialmente una ampliación de sus operaciones dentro del estado de Chihuahua. El crecimiento de esta planta industrial representará por lo menos la creación inmediata de nuevas plazas laborales formales para las familias chihuahuenses. El compromiso de la firma internacional confirma la competitividad de la mano de obra chihuahuense ante los mercados globales. Las facilidades de inversión otorgadas por el gobierno estatal impulsan el desarrollo económico de la región sin endeudar al erario público. Así se hacen las cosas, con dinero extranjero inyectándose en México, y no México como hace el gobierno federal para sacar proyectos, pero proyectos que ni siquiera sirven. Aquí estamos viendo un proyecto exitoso que trae dinero y empleos para México. Las facilidades de inversión otorgadas son bien recompensadas desde el gobierno estatal, impulsan el económico y permiten la entrada de empresas con facilidad a México y en específico a nuestro querido Chihuahua. El modelo de promoción económica convierte a la entidad en un polo atractor de empresas multinacionales de gran escala y podemos empezar a intuir que este es el inicio de todo lo que se va a lograr. Resultados que se traducen en trabajo. GKN Aerospace expande su planta en Chihuahua gracias al impulso del gobierno estatal. Continúan apoyos directos hacia la salud. El DIF reparte miles de auxiliares auditivos y lentes adaptados. El DIF estatal arrancó la distribución masiva de 1.385 aparatos auditivos y 877 lentes adaptados en todos los municipios, listos para que las personas en Chihuahua accedan a la salud sin importar el lugar donde viven, el color de la piel, la familia, el apellido y la clase social, porque así se trabaja para todas y todos los mexicanos. La entrega de estos dispositivos cambia de inmediato la calidad de vida de niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables. Las brigadas de salud llegan directamente a las colonias y comunidades sin intermediarios ni manejo político electoral. Esto no tiene un fin en las boletas, con votos. Esto tiene un fin humano: ayudar a que Chihuahua se vuelva un gigante. El gigante que Maru Campos sabe que puede hacer. Las brigadas de salud tienen directamente a las colonias y comunidades sin intermediarios. El programa integral de asistencia social devuelve la vista y el oído a miles de chihuahuenses que sufrían por falta de recursos. El trabajo del DIF demuestra que la inversión en salud social avanza al mismo ritmo que la gran atracción de inversionistas privados. El DIF de Chihuahua responde con fuerza, con seguridad y con proacción directamente a las familias a entregar aparatos auditivos y lentes a miles de ciudadanos que de verdad lo necesitan. El trabajo de Maru Campos pone en su lugar a la incompetencia de los morenistas, trae gigantes como Embraer y GKN Aerospace para generar empleos bien pagados, mientras el DIF estatal entrega lentes y aparatos auditivos a la gente, demostrando cómo se gobierna con altura, con clase y con dignidad, frente a un narcorrégimen centralista desde el gobierno federal. Bajo el manto de la Sheinbaum, nos encontramos con que aún en Chihuahua hay una gobernadora con mucho valor que sí está trabajando por su gente. Chihuahua responde con inversión extranjera de primer nivel y una asistencia social que llega a quien de verdad lo necesita. Las familias chihuahuenses tienen una gobernadora de hechos, no de discursos vacíos, que genera progreso, cuida la salud de su gente y coloca al Estado como el líder indiscutible del norte del país hacia el 2030.
Maru Campos, sin lugar a dudas, volteó a ver al 2030, no con objetivos políticos, con objetivos humanos. Hacer un Chihuahua fuerte, hacer un Chihuahua que luche, que sobresalga y que demuestre que tiene todo el valor, toda la fuerza y todo para salir a ganar, para salir y demostrar que México sigue siendo competitivo a nivel internacional. Estos logros son el resultado de trabajo, trabajo real, un trabajo para demostrar que México, que Chihuahua sigue siendo un gran estado, tiene gran gente y sigue luchando, trabajando y todavía no dobla las manos. Y con Maru Campos dudo que lo haga. Hoy el estado se posiciona como un líder indiscutible rumbo al 2030. Eso es todo por el día de hoy. Y no nos vamos otra vez sin dejar un video de la excelente gobernadora Maru Campos, que salió sin miedo a exigir cuentas directamente a la presidenta de la República. Y para eso se necesita valor, y ella ha demostrado ser una mujer de mucho valor. Veamos el video. Semana, México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con tus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal. Porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos.